Una chica de 22 años. Una joven artista de 36 años. Una familia de 6 miembros y sus 2 invitadas. Todos ellos fueron asesinados, de forma por demás brutal. Solamente en uno de los casos hay una persona que está detenida, que estaba detenida. En el otro par de casos no hay ni siquiera sospechosos claros. Se trata de crímenes sin resolver. En los 3 casos, hay relatos paranormales alrededor de aquellos sucesos que realmente nos dan la idea de que a veces, cuando una persona fallece bajo condiciones extremas de violencia, de dolor, de soledad, algo se queda ahí. Algo terrible. Pero también nos da la idea de que en ocasiones, en estos lugares ya hay algo que no permite que esas personas al morir se vayan. Son 3 casos que le voy a contar a continuación, por supuesto, si usted decide acompañarme. Relatos del lado oscuro. Fantasmas. Seres extraños. Sucesos inexplicables. Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Vámonos atrás en el tiempo. Y estamos en Iowa, en los Estados Unidos, y es 1912, hace más de 100 años de esto. Una familia vive en un lugar conocido como Villisca, una población relativamente pequeña, pero una población, una ciudad. Se trata de la familia Moore, y Josiah, su esposa, y una niña de unos 10 años, Marie Catherine. Después siguen 3 chicos que van desde los 8 hasta los 5 años. Es una familia que tiene una posición económica relativamente desahogada. Han comprado más o menos unos 6 años atrás una casa. Y es una casa bonita, es una casa que se encuentra en el lote número 310. Es una casa que tiene un ático, un nivel intermedio y luego la planta baja. A la usanza de antes, el baño se encuentra en la parte de atrás afuera. Pero eso no es problema. También tiene una pequeña construcción a un lado como para guardar herramientas. Vamos, es una buena casa. De hecho, no es nueva. La casa fue construida en 1868. Es una casa que tiene ya varios años. De esas casas de madera. Muy al estilo de Estados Unidos, y por ahí ahora mismo le vamos a compartir una imagen. Es una casita blanca. Como de juguete. Pero es una casa real. En fin. Me estoy desviando del tema. Josiah Moore es un comerciante. Es alguien que tiene un negocio bastante próspero en Villisca. Y si bien no es muy grande la ciudad, sí es punto de paso. Muchos pequeños asentamientos que se encuentran en la zona acuden a Villisca a comprar sus provisiones, y el negocio de Moore es un negocio fuerte. Está creciendo. Su esposa lo acompaña. Es una familia bastante trabajadora. Bueno, vamos para allá. Hay un pequeño detalle con respecto a Villisca. Villisca viene de una antigua palabra de una etnia local que significa espíritu malo o demonio. Por alguna razón, los antiguos habitantes de esta región de Iowa consideraban que en esta zona habitaba un espíritu inmundo. Por eso mismo no era una zona en donde hubiera tribus. Nadie ponía su campamento ahí, excepto que cuando llegue el hombre blanco, ya sabe usted. No tienen mayor cuidado de nada y se asientan en este lugar, en donde, por cierto, había habido cosas raras todo el tiempo. Siempre había algún detalle extraño. Se hablaba de monstruos en los diferentes montes que rodeaban la ciudad, se hablaba de espectros, de brujas. Claro que en el siglo XX, cuando finalmente llega la gente de la familia Moore, aquello ha quedado en el olvido. Son leyendas de los antiguos colonizadores, en pleno siglo XX. ¿Quién va a creer en eso? Así que los chicos asisten a la escuela de la localidad. La señora Moore
atiende en la tienda también, ayuda con el comercio aquel, y los domingos asisten a la iglesia presbiteriana de Villisca, en donde son miembros activos. Son personas muy conocidas y se llevan bien con diferentes vecinos cerca de ellos. Hay otra propiedad, enfrente hay otra, vamos, no es una granja solitaria por allá perdida en medio de la nada, no, nada de eso. Es una casa que está dentro del asentamiento urbano. Ahí viven los Moore, muy contentos. Es el 9 de junio de 1912. Es domingo. La familia Moore ha trabajado un rato por la mañana y después ha ido todos a casa a tomar la comida, los alimentos, puesto que por la tarde hay un evento religioso. Es un festival especial para los niños. Y se realiza una ceremonia, hay regalitos, hay cositas ahí, se pone muy bueno. Es en la iglesia presbiteriana del pueblo. La señora Moore es parte del comité. Josiah, el papá de la familia, es también parte de la iglesia. Es un hombre bastante apreciado. Se sabe que también tiene por ahí algún detallito. Hay rumores. Hay rumores que aseguran. Bueno, ya sabe usted cómo es la gente en los pueblos. Que Josiah, el papá de la familia Moore, el padre de aquellos 4 chamacos, tiene un romance con la nuera de su competidor. Ahí mismo en Villisca hay otro comercio grande. De hecho, hasta hace algún tiempo Moore trabajaba para ese hombre de apellido Jones, el dueño de la otra tienda. Pero después se independizó y le ha comenzado a ir muy bien. El problema es el rumor este. Se dice que Josiah tiene un romance con la nuera. Así que bueno, hay veces que no es posible estar en paz porque la gente habla mucho. Ya sabe usted cómo es esto. En fin, volvamos al 9 de junio de 1912. La celebración religiosa debe de haber comenzado a eso de las 8 de la noche. Un rato antes había habido una pequeña feria, pastelillos, dulces, alguna diversión para los niños, unos títeres, no lo sé. El caso es que están muy contentos. Durante la celebración, la pequeña, la hija de la familia, se encuentra a 2 amiguitas. Se trata de Elda e Ina Mae, ambas de apellido Stillinger. Son amiguitas. Se ponen muy contentas de verse. Elda Mae tiene unos 8 años, Hilda tiene unos 11. Así es que están muy cercanas. Se divierten juntas, así es que ese día, finalmente, la pequeña Catherine viene con su mamá y le dice: por favor, habla con la mamá de Elda y diles que si se pueden ir con nosotros. Y resulta que sí les dan permiso de ir a dormir a la casa de los Moore. Así que esa noche, cuando termina el servicio religioso a eso de las 9:30 de la noche, ese domingo, en casa de los Moore van a dormir 8 personas. Josiah, su esposa, los 4 chicos y las 2 invitadas. Hay espacio. De hecho, hay una habitación disponible en la planta baja, que es donde se van a quedar la pequeña Ina Mae y su hermanita Elda. Llegarán allá cerca de las 10 de la noche. Se ven las luces prendidas, las luces apagadas. Debe de ser ya muy entrada la noche. Todo el pueblo duerme. Pero esa noche, en algún momento de esa noche, la muerte regresa por ellos. No se sabe a qué hora. Es 1912. Las técnicas periciales todavía no saben mucho de esto, pero el hecho es que a eso de las 7 de la mañana, la vecina chismosa de al lado se pregunta: «Oh, ¿qué habrá pasado con ellos?», cuando se da cuenta que no se escucha ningún ruido, y normalmente un lunes por la mañana se escucha mucho alboroto, los niños corren, gritan, la mamá los regaña, el padre está preparando todo, llama, se oyen voces, todo el mundo sabe que de la casa de los Moore se oye un escándalo a las 7 de la mañana, pero ese día no se oye nada. Preocupada la vecina intuye que pudiera pasar algo, pero más se preocupa cuando observa que la señora Moore no ha salido a barrer el porche. Imperdonable, hay un montón de hojas, el viento ha traído hojas de los árboles y la señora Moore siempre es muy cuidadosa de eso, es una mujer celosa de su casa y no ha salido. La vecina se pregunta si estarán bien, así es que sale de su propia casa, camina unos pasos y toca a la puerta. No hay respuesta.
Qué extraño. Insiste nuevamente y no hay respuesta. ¿Saldrían? Qué raro. Nadie había dicho nada. Por curiosidad y solo por curiosidad y buena vecindad, toma la perilla de la puerta e intenta abrir. Está cerrada con llave. Camina un poco para acá, pero no puede ver nada dentro. Las cortinas están cerradas y no puede ver el interior. Casualmente, mientras vuelve a insistir en golpear la puerta, aparece el hermano de Josiah, del papá de la familia Moore. Su hermano Joseph vive por ahí cerca, así es que va caminando tranquilamente cuando ve a la vecina golpeando la puerta y pregunta qué ocurre. Aquella señora responde: tengo la preocupación de que nadie ha salido y no responden, así es que el hermano de Moore golpea la puerta también y no obtiene respuesta. Intenta con la perilla y no abre la puerta. Sabe que hay una puerta trasera, así es que se encamina para allá, llega y comienza a girar aquello, pero tampoco abre. Mira todo a su alrededor, se pone en una ventana para ver si distingue algo, pero hay algo tapando, así es que no ve nada. Preocupado decide ir un paso más allá. Y el paso más allá consiste en meter la mano a su bolsillo y sacar un juego de llaves, puesto que su hermano le había dado un juego de llaves. Trabajaban juntos, así es que simplemente toma las llaves, abre la puerta, entran, caminan un poco y ¡santo Cristo! En la habitación de abajo del lado derecho están las dos niñas muertas, las hermanitas. Elda Mae y su hermanita están muertas. Están en la cama, hay mucha sangre por todas partes, es una escena horrible. Sorprendido, lo único que acierta a decir es corre a buscar a la policía, al comisario, mientras él camina hacia arriba, en donde encuentra a su hermano, a su cuñada muertos. El hermano prácticamente no tiene rostro. Lo han molido. Luego en la habitación de al lado los chicos también están muertos. Catherine, la nena de 10 años, también está muerta. Hasta el pequeñito de 5 años está muerto. Este hombre baja muy descompuesto. Un rato después llega el comisario. Vamos, minutos después llega el comisario, quien empieza a revisar aquello. Lo primero que detecta es que un hacha, una enorme hacha, con una pieza de casi 1 kilo, está tirada en la habitación donde están muertas las hermanitas. Elda Mae y Lena están allí tiradas. Alcanza a ver que una de ellas no se movió, está en la misma posición en la que dormía, la otra no. La más grandecita de 11 años intentó defenderse de alguna forma porque tiene una lesión en el brazo y está en una posición anormal, pero además observa algo terrible. La ropa está hacia arriba y falta parte de la ropa interior. Preocupado, sube, en donde encuentra efectivamente a Josiah destrozado. La esposa no. La esposa fue golpeada fuertemente, lo que le hace pensar que el atacante utilizó el lado filoso del hacha contra Josiah, en tanto que contra la esposa solamente el lado romo. Fue un golpe contundente, los niños lo mismo. Revisa el resto de las habitaciones. En el ático encuentra 2 colillas de cigarro. Sabe que Josiah no fuma. Así es que el atacante o los atacantes fumaron ahí. Deben de haberlo estado esperando. Pero no encuentran muchas pistas. Al bajar a la cocina se dan cuenta todavía de algo peor. El atacante tomó un balde con agua y se lavó las manos antes de salir porque hay agua ensangrentada. Pero además, también cenó. El atacante. Todos los platos estaban limpios y puestos en el fregador. Solamente había un plato sucio, con restos de comida. Es decir, que después de haber asesinado a la familia, el atacante simplemente cenó antes de irse. Un detalle macabro es que el hacha, obviamente cubierta de sangre y fragmentos humanos, estaba en la habitación de las niñas, de Elda Mae y de su hermanita Lena, lo que le daba la idea al comisario de que el atacante empezó por neutralizar al padre, a la madre y después fue bajando, hasta acabar con los niños. Muy probablemente la más pequeña, Lena, haya despertado ante el sonido y haya intentado reaccionar. Lo que nadie se explica es por qué había sido levantada la ropa y todo esto, pero había otro detalle todavía peor y mucho más macabro. Y es que todas las cortinas habían sido cerradas. El atacante se había tomado la molestia de cerrar las cortinas como para que nadie pudiera ver el interior, pero eso no es todo. Las ventanas que no tenían cortina
habían sido cubiertas con ropa de cama, lo cual obviamente fue hecho después del ataque. Pero algo que todavía resultaba más conspicuo y quizá una verdadera interrogante es el hecho de que el atacante cubrió todos los espejos de la casa. Sí. Cada espejo de la habitación, de la casa, los que hubiera, fueron cubiertos con ropa. Muy probablemente antes del ataque, y ahora le comento las sospechas de aquello, finalmente todos los cuerpos, a pesar de haber sido horriblemente agredidos, fueron cubiertos con la ropa de cama. Extraño. El atacante no solo operó de forma extraordinariamente violenta, sino que después se dedicó a hacer estas cosas, quizás sabiendo que tenía todo el tiempo. Fue cubriendo los restos. Desafortunadamente cualquier otra evidencia que hubiera habido se pierde, porque mientras el comisario estaba revisando esto, un centenar de personas, más de 100 personas procedentes de Villisca, llegaron corriendo y se metieron a la casa a ver los muertos. Algunos se robaron cosas, por poco se llevan el hacha. Como recuerdo, no sé yo qué pasó, el caso es que entraron por todas partes, pisotearon, acabaron con aquello. Cuando llegó la Guardia Nacional de Iowa para desalojar esto y proteger la escena del crimen, ya no había escena del crimen. Así de fácil, ya no había nada. Todo estaba manoseado, habían pisoteado por todas partes, habían movido los cuerpos. Vamos, un desastre. Finalmente la casa se cerró. Se dio la orden de que nadie entrara, nadie saliera, y así quedó la casa. Se inició una investigación, sí. El problema es quién había sido el criminal y por qué. Hasta ese punto se sabía de Josiah, que era un poquito, ya sabe usted, picarón, y a veces le echaba un piropo, una frase poco adecuada a alguna dama que iba a comprar cosas. Había muchos rumores, pero en realidad no había ninguna prueba. Se pensó que el otro dueño de una tienda, el tal Jones, había mandado a matar a Josiah Moore. Quizá por venganza, quizá por aquel rumor del asunto de la nuera, pero Jones tenía una coartada perfecta. Todo el mundo lo vio esa noche en un cierto lugar, así que él no fue. Se pensó que había contratado a un asesino. Un sujeto que había sido visto en el pueblo y que tenía fama de ser peligroso. El sujeto peligroso aquel se llamaba William Mansfield y fue arrestado. Sin embargo, tuvo que ser liberado. Mansfield no estaba en Iowa ese día ni a esa hora. Pudo acreditar perfectamente que se encontraba en Illinois, muy lejos de allí, y se pudo corroborar su coartada. Tristemente, algún tiempo después, Mansfield asesinó a su esposa, a su hijo, a sus suegros, con un hacha. Pero no, nunca se le juzgó por los crímenes de los Moore. Se pensó que podría haber sido un pastor itinerante. Ese sujeto sí había estado allí, en Villisca esa noche, y era un sujeto raro. Todo el mundo desconfiaba de él. Era un tipo misterioso. Había estado con los Moore en la iglesia y había dicho algunas cosas raras. Es más, algunos de los feligreses pensaban que ese era el asesino, porque además, en el momento en el que se supo de las muertes, habían salido huyendo. Lo atraparon, pero al final no pudieron encontrar una prueba que demostrara que era el asesino y tuvo que ser liberado. Al final del día no hubo nadie acusado directamente. Los asesinatos de Villisca quedaron sin resolver y la casa quedó cerrada durante muchos años. Por una parte, no había quien la reclamara. El hermano de Josiah no la reclamó. Finalmente las autoridades la pusieron en venta alrededor de 1930. Habían pasado muchos años. La casa había sido vaciada completamente, había sido limpiada, se había lavado perfectamente. 1930. Una pareja joven con un niño pequeño llegan a habitar la casa. No son de la ciudad, no son de este rumbo. Han llegado recientemente y se enteraron de la venta de la casa a un precio ridículamente bajo.
Cuando preguntaron el por qué era tan económica, les explicaron que ahí había sido asesinada una familia, pero optaron por no hacer caso. Y se fueron a vivir ahí. Pocas semanas después, la casa estaba vacía de nuevo, y aquellas personas, aterradas, se iban del pueblo. Abandonaban Villisca, el lugar aquel que era conocido por ser el hogar de los espíritus inmundos. No los había recibido nada bien porque al mudarse a vivir a aquella casa, desde la primera noche comenzaron a escucharse cosas raras, muy extrañas. De pronto, en un cierto momento de la madrugada, se oía como alguien subía rápidamente las escaleras hasta el ático y cómo bajaba rápidamente. Varias veces durante la madrugada se escuchaba esto, y cada vez que esta chica se levantaba, no había nadie, todo estaba cerrado. El esposo también lo escuchaba. Pero siempre que iban a ver, nada, no había nada. Después, comenzaban a oírse estos ruiditos. Comenzaban como si fueran niños jugando. Un sonido muy curioso, como si hubiera niños que estuvieran platicando siempre de madrugada. No pierda de vista eso, siempre de madrugada. Alrededor de las 3 comenzaban los sonidos de niños que están jugando que después iba cambiando. Y en medio de aquella madrugada, en la oscuridad y en la soledad de un pueblo en 1930, de pronto, aquellas risitas y aquellos jueguitos se transformaban en llantos, llantos de niños que comenzaban aquí y allá, y voces, hasta que de pronto ¡pum! Todo era silencio y solamente reinaba un frío terrible, aún en verano. Y ni qué decir de las sombras. Había momentos en los que la casa se llenaba de sombras, cosas que aparecían, iban y venían. Los sonidos se volvieron una situación intolerable. Aquella pareja salió huyendo. La casa fue puesta en venta nuevamente, y durante los años siguientes sería ocupada por 8 diferentes propietarios. Todos ellos vivieron momentos extraños, desde risas, voces, la presencia de una figura fantasmal alta. Solamente se puede ver una figura negra, no se sabe por qué, y el olor extraño aquel, porque hay días en los que se oye un ruidito y después se percibe este olor raro, un olor que algunos han insistido en que es un olor pútrido. Otros han dicho que era un olor como a quemado. El asunto está que con el paso de los años, en 8 ocasiones fue la casa comprada y vendida. Algunos apenas se quedaron un poco. Sin embargo, en el 94, una mujer compró la casa nuevamente, sabiendo que todo estaba contaminado por fenómenos paranormales, pero afortunadamente a ella le fue bien. La casa fue generosa para ella y le permitió estar, acostumbrarse a los sonidos, a las puertas, a los pasos que suben y bajan, a las risas de los niños. Sabe que aquello no le hace daño. Pero también con el paso de los años se fue desgastando. Para el año 2003, la casa ha sido puesta en venta y una empresa dedicada a hacer recorridos paranormales en casas embrujadas ha hecho la mejor oferta. No sé si finalmente se habrá quedado con ella. Lo que sí sé es que durante muchos años, diversos investigadores paranormales han ido ahí a buscar algo. Han podido encontrar desde algunas psicofonías, cambios rápidos de temperatura en forma de manchas, pequeñas manchas térmicas que se llaman. También han encontrado numerosos orbs flotando, pero no se ha registrado como tal un fenómeno similar a los descritos. Tal pareciera que cuando están los investigadores aquello no quiere aparecer. Algo que por cierto es muy común en este tipo de viviendas, en donde los fenómenos se han quedado arraigados. Ahora bien, la casa como tal puede ser simplemente un lugar donde se quedaron estas personas, un crimen no resuelto, no encuentran la paz, no se enteraron de su propia muerte al morir rápidamente por un golpe. ¿Cómo saberlo? Pero algo que siempre ha extrañado a los investigadores es el relato de los policías de que los espejos habían sido cubiertos. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué se cubre un espejo? Hay quienes piensan que los espejos se cubren para que las almas de los difuntos no regresen, que se queden allá en el más allá. Por eso en muchos lugares durante una celebración de un funeral, cuando está el cuerpo presente,
Se cubren los espejos de las casas. Todos los espejos que haya se cubren, para evitar que la persona fallecida se quede en este plano. Sin embargo, también se puede hacer al revés. Hay quienes creen que quienquiera que hubiera cometido los crímenes tenía toda la intención de condenar las almas de estas personas a vagar en este plano de existencia eternamente, tapando los espejos, impidiendo que se fueran, no dejándolos partir. A eso llevaría a pensar que fue una venganza de lo más cruel. No solamente les quitó la vida, sino que los condenó a vagar en este mundo para siempre. ¿Quién podría haber querido eso? Y había otros 2 detalles o 3 más, pero la policía nunca pudo concatenar la evidencia que había encontrado con nadie. ¿Cómo saberlo? Villisca, el lugar del espíritu inmundo. Por cierto que la casa es patrimonio histórico de los Estados Unidos, creo que desde el año 97. Y se puede visitar, sí. Actualmente se puede visitar la casa. Aunque claro, en una visita espontánea, rápida, ¿qué puede usted sentir? Ahora déjeme adelantar un poco el tiempo. Vámonos a 1956 y esta vez estamos en el condado Wood de Oklahoma, en una población pequeña. Bueno, es casi una colonia. Se trata de una población que se llama Havard. Havard, en 1956, era una comunidad bastante próspera. Cerca de ahí, pegado a la comunidad, se encontraba una empacadora de cereales, una fábrica, y esto traía actividad económica y muchas personas. El lugar tenía diferentes cosas, entre otras, una escuela. Sí, hasta una escuela secundaria. Le voy a enseñar una foto. Esto que está viendo usted parece un granero, parece ser más bien una instalación industrial. En realidad era el gimnasio de aquella escuela, la escuela secundaria de Havard. Está abandonado, desde hace varios años está vacío. Pero en su momento este lugar se llenó de movimientos, gentes, iban y venían, camiones, trenes. A 100 metros de ahí pasa la vía del tren y había una estación de carga. Así que fue una época bastante buena. Hoy en día Havard tiene 26 habitantes fijos y algunos migrantes que llegan a trabajar, pero más allá de eso no hay nada. Ya no existe la escuela, la mitad de los edificios están vacíos, las casas están vacías, no es raro pasar por ellas y que estén totalmente abandonadas, ni siquiera llegaron los vagabundos a poner grafitis. Pero este lugar, además de tener un nostálgico aire, ese Estados Unidos de los años 50, tiene un secreto. Ese edificio que le enseñé, el que ahora está abandonado y que parece una bodega pero que en su tiempo fue un gimnasio, está embrujado y tiene un fantasma. Un fantasma que muchas personas han visto. Es el fantasma de una mujer, la mujer del vestido verde. La han visto numerosas veces. Y los fenómenos alrededor de este espectro son tremendos. Porque detrás de ello hay un crimen sin resolver. En ese 1956 del que le estoy hablando, en un mundo completamente diferente, Havard era un lugar increíblemente tranquilo donde si llegaba a ver algo era por un accidente. Alguien que en la fábrica se había cortado un dedo o incluso algún borracho que se había salido de la carretera y se accidentaba. El resto del tiempo aquí ni siquiera se robaban las cosas. Podías dejar tu casa abierta. Podías tener cosas en tu jardín, un asador, cualquier cosa y nadie se iba a robar nada. Todos se conocían. En este lugar hay una pareja de recién casados. Es una pareja muy bonita. Ella tiene 22 años y él tiene 26. Él se llama Dee. Dee es el entrenador del equipo de básquetbol de la escuela a la que pertenece el gimnasio. Además es profesor. Asistió a la Universidad del Noroeste, en Oklahoma, en una población cercana que se llama Alba. Está a 40 minutos cuando mucho. Y la esposa es una preciosidad. Su nombre es Mildred Ann Reynolds, más conocida como Ann.
Anne, a sus 22 años, está estudiando allá en Alba, en la Universidad del Noroeste de Oklahoma. Y es una chica monísima. Mire, le voy a enseñar una foto. Foto, por favor. Es muy bajita. Es chaparrita. Menudita. Muy menudita, pero es un encanto de criatura. Se han casado apenas unos meses atrás. Dee y ella, después de haber tenido un noviazgo por ahí relativamente corto, se han casado y viven precisamente allí, en Abarth. Y ella asiste a la universidad, todavía está estudiando. Su esposo le presta el coche para que se traslade y vaya para allá. Pero ella es un encanto, todo el mundo la conoce, todo el mundo la quiere, porque es la chica sonriente, simpática, cuando los invitan a algún lado. No sabe usted, enseguida va para allá. Y es el alma de la fiesta. En la casita en la que vive con su esposo también vive un sobrino. Este chico está estudiando también en la Universidad del Noroeste de Oklahoma, así es que muchas veces se van juntos, Anne y el primo, en el coche. Tienen un coche modelo Tudor, un Chevrolet Tudor. Ya tiene sus años. Es el modelo 48. Vamos, es un maestro, no gana mucho dinero, pero el coche está en muy buenas condiciones. Y Anne es una buena conductora. Es cuidadosa, no corre. Pero eso sí, siempre sale perfectamente arregladita, con esos vestidos lindos de los años 50, ya sabe, con la cintura muy apretadita y abajo se hacen amplios, con su pelo muy arreglado, y cuando maneja de día, utiliza unos lentes oscuros sensacionales. Es una preciosidad de criatura, pero sobre todo es una persona muy feliz. Su esposo es una persona agradable, afectuoso. Viven en un pueblo en donde todos, absolutamente todos, se conocen. Y en la universidad le está yendo bien. Hasta este punto, la vida de esta pareja y en general de la comunidad de Abarth marcha normalmente. No parece haber nada de qué preocuparse. El negocio aquel de los cereales marcha muy bien. Está creciendo. Por su parte, la escuela ha recibido más niños, así es que el equipo de básquetbol marcha muy bien. En la universidad a la que están asistiendo Anne y su primo, las cosas marchan bien y todo el mundo sería feliz. Y si así fuera para siempre, no estaríamos platicando esta historia, pero usted sabe que en ocasiones las cosas se rompen, las cosas fallan, las cosas cambian. El esposo de Anne, es el entrenador del equipo de la secundaria en ese gimnasio. Ese edificio feo que le he mostrado, ahí es. Y muchas veces, cuando vuelve de la universidad, Anne, con el coche del esposo, pasa y se sienta a esperarlo. Le gusta verlo, le gusta oírlo silbar, dar instrucciones. Es un buen hombre, es un profesor dedicado que le tiene cariño a sus hijos y a Anne le encanta verlo. Por eso se casó con él. Después se van a su casa, preparan la comida, no sé qué, no sé cuánto, encienden el televisor, ven un poco de tele y... pareja joven que goza de la vida. Miércoles 13 de marzo, 1956. Anne asiste normalmente a la escuela, a la universidad. Con ella viaja su primo. A la hora de salir, el primo generalmente se regresa con ella. Pero ese día el primo, alrededor de la 1 de la tarde, le dice que no puede. No puede porque tiene un compromiso en la universidad y se tiene que quedar. Una tarea académica, algo. Algo lo retiene. Ella le dice que no hay problema, que si quiere, lo espera, pero él insiste en que no hace falta. Volverá después. Anne se monta en su automóvil. Ese día en particular se veía preciosa. Llevaba un vestido verde, lindo. Además, como era marzo, todavía hacía un poquito de frío. En Oklahoma en marzo hace un poquito de frío, así es que llevaba su abrigo, unos zapatos con un tacón bajito. Montó en su automóvil y comenzó a manejar, para nunca llegar a su destino. Alrededor de las 2 de la tarde de aquel miércoles 13 de marzo de 1996, Anne Mildred Reynolds encontró la muerte, y una muerte horrible. Vecinos
comenzaron a notar la presencia de humo sobre el viejo camino que une Alba con Abarth. Dieron aviso a las autoridades que rápidamente fueron allá, en donde encontraron el automóvil aquel, el Chevrolet Tudor, propiedad de Dee Reynolds, el entrenador, ardiendo. Salía una enorme cantidad de humo. Llegó el carro de bomberos y lograron apagarlo. En el interior encontraron un cuerpo. El cuerpo estaba tendido sobre los restos del asiento delantero, terriblemente quemado, más allá de posible identificación. Estaba calcinado hasta el punto en el que ya ni siquiera estaba completo. El auto lo manejaba Anne. No había duda, había salido en ese auto y ahora estaba muerta. La policía quedó impactada y todo el pueblo quedó impactado. ¿Qué había ocurrido? ¿Cómo pudo quemarse? Y así, de esa forma. El primer análisis determinó que esto era producto de combustible. Se había quemado con gasolina. No se descartó que fuera un accidente. En un primer momento no se descartó que fuera un accidente. Alguien propuso la hipótesis de que quizá alguna falla en el conector del tanque de gasolina habría derramado combustible sobre uno de los tambores de los frenos. Y esto habría provocado el fuego que había consumido por completo el auto. La teoría, en principio, a todos les pareció absurda. Eso no pasa. O por lo menos, nadie sabía que un Chevrolet Tudor se hubiera quemado de esa forma, pero más aún, había sospechas de juego sucio por dos principales motivos. Primero, uno de los zapatos de Anne estaba a unos 80 metros de distancia, frente al automóvil, ensangrentado. ¿Cómo había llegado hasta allá? Segundo, el abrigo de Anne estaba casi a 30 metros hacia atrás, tirado en el pasto. Pero además los agentes de policía al momento de inspeccionar la zona pudieron identificar otro par de huellas, es decir, que había otro automóvil que había hecho una maniobra en ese mismo lugar. ¿Por qué haría alguien una maniobra en un camino recto? ¿Por qué habría alguien regresado? No le fueron a avisar al comisario. La gente que llamó desde un teléfono para informar aquello. ¿Por qué entonces alguien fue con un auto y se dio la vuelta y demás, pero además no se identificó? El comisario sospechó juego sucio. Pero no solo eso, sino que también encontraron varios casquillos, vainas como le llaman en algunos lugares, de un arma. Un arma 9 milímetros había sido disparada. Y los casquillos estaban por ahí. No pudieron determinar si el cadáver tenía ojivas, como si le hubieran disparado. El automóvil no presentaba ninguna perforación por arma de fuego. Estaba totalmente calcinado y le repito que el cuerpo no pudo ser identificado. Varias personas fueron ahí de mironas a ver de qué se trataba y fue horrible. Aquello fue una experiencia para la que no estaban preparados. En este pueblo no pasaba esto, no mataban gente, no pasaba eso. Las autoridades no tenían respuestas en ese momento y un montón de preguntas estaban allí. Aún así, se procedió con la investigación. ¿Qué podría haber pasado? Se pensó que quizá había sido ese accidente raro. Pero a pesar de eso, se investigó con la fábrica. No había manera, simplemente no había manera, a no ser que alguien hubiera saboteado el auto. ¿Cómo se sabotea un auto? Arrancando la manguera que une el tanque de gasolina con el motor y después incendiándolo. Eso tratando de hacer parecer como un accidente. Sin mucho éxito. Aun cuando en el acta de defunción estaba establecido que las dos opciones podían ser homicidio o accidente. La realidad es que no se podía determinar. No tenían enemigos, eso es obvio. No tenían ningún adversario. Dee era un maestro y entrenador de un equipo de básquetbol. Su joven esposa era una persona increíblemente querida. Sí, era una chica muy bonita. Pequeñita, muy bonita. ¿Había sido por eso el ataque? Una hipótesis que surgió en aquellos años y que se mantuvo después es que alguien la habría interceptado. Probablemente un atacante anónimo, puesto que 10 meses después hubo un homicidio muy parecido también en Oklahoma.
Este atacante le habría cerrado el paso, habría descendido para atacarla. La chica habría intentado correr, siendo asesinada. Por eso estaba el abrigo en una parte y el zapato en otra. Después el atacante la habría introducido al auto y la habría incendiado. Pero no había ninguna evidencia. Así de terrible fue esto. Los meses fueron pasando y el caso quedó como un caso frío, guardado en un cajón. La escuela siguió adelante, aunque Dee, el esposo, muy pronto se fue. No soportó estar en esa casa, no soportó seguir en este pueblo, en Abarth, y abandonó el lugar. Pocos meses después, se fue a vivir a alguna otra parte, donde finalmente unos años después volvió a contraer matrimonio. El detalle está en que desde esos días comenzaron los problemas. Apenas irse el entrenador de este lugar, los chicos en el gimnasio comenzaron a reportar apariciones. Primero en los baños. Una extraña visión cruzaba por detrás de ellos, y algunos aseguraban que era una mujer con un vestido verde. ¿Se acuerda que en aquel último día de su vida, la preciosa Anne llevaba un bonito vestido verde? Así es como se le describe. Veían pasar algo borroso, tenue, pero pasaba, la veían y esto generó mucho temor. Poco después, los empleados que se quedaban tarde oían los pasos, pero eran pasos raros. Se oía muy raro, como lo que haría alguien que lleva un zapato y otro no. ¿Se acuerda que Mildred Ann murió solo con un zapato? Y se escuchaba esto. Después había quienes oían una voz que llamaba. No se entendía qué, pero algunos aseguraron que decía algo así como Dee, como si estuviera buscando a su esposo, como si al momento de morir su único pensamiento era ir a buscar a su esposo, al que por cierto adoraba. Y se quedó para siempre allí. La escuela cerró poco después. Ya no había tantos niños como para atender, la fábrica cerró, se fue a otra parte, y el pueblo quedó visiblemente reducido. El lugar fue convertido en una cafetería. Este espacio, que en algún tiempo fue el gimnasio, se convirtió en una cafetería, en un restaurante para los cargueros que todavía llegaban. Numerosos camiones que llegaban a la zona a cargar cereales y demás detenían su marcha para tomar ahí sus alimentos. La dueña, su hija, su nuera, todos fueron testigos de la mujer verde. Pero habían pasado muchos años. Le estoy hablando del año 2002. Cuando fue convertido en una cafetería, estuvo cerrado y abandonado muchos años hasta que se convirtió en eso. ¿Y sabe qué? La dueña contaba que ella tuvo oportunidad de conocer a Mildred Ann, solo que la conoció 46 años después de que la asesinaron porque se la encontró de frente. Vio a la mujer acercarse al mostrador. Y cuando estaba volteando para decirle en qué le puedo servir, desapareció. Mucha gente fue allá por curiosidad, vaya, para ver si veían algo, y sí, algunos lograron escuchar los pasos, pero después la propia cafetería cerró sus puertas. Y el edificio quedó vacío. Bueno, usted sabe que no está vacío. Mildred sigue regresando, Mildred Ann sigue regresando a buscar a su esposo. Sigue buscándolo. Su crimen nunca fue resuelto, nunca se encontró un culpable. No se tiene ni la más remota idea de quién la pudo matar. Pero sigue regresando a buscar a su esposo. Y hay quienes aseguran que a cierta hora de la noche, cuando ya todo está oscuro, cuando afuera los trenes no están pasando y ya no hay ningún camión circulando por ahí, se puede escuchar una voz femenina, un tanto aguda, preguntando tristemente, dolorosamente, ¿Dee? Como si estuviera buscando todavía, hoy en día, a su esposo. Se quedó atrapada ahí, en un pueblo que hoy solo tiene 26 habitantes. Pero de esos 26 habitantes, los 26 recuerdan o han oído hablar de Mildred Ann Reynolds. Bien. Ahora déjeme recorrer el tiempo hacia adelante y estamos en el condado Pinellas, en Florida, específicamente en Gulfport. En esta zona, en una
pequeña área residencial hay numerosas casas, blancas, pequeñas, son casas de un solo piso. Es un lugar muy bonito, con un clima increíble. Muchas personas llegan ahí buscando alejarse de los fríos del norte y todo aquello. Este lugar es muy agradable. En los años 80 era un sitio muy tranquilo. La policía solía atender llamadas por ebrios, por cosas de ese estilo, algún robo, pero principalmente el crimen se concentraba en las grandes ciudades. La zona de Gulfport era una zona tranquila. Pero no fue así por mucho tiempo. El 25 de mayo de 1984, las autoridades de Gulfport, en Florida, recibieron una llamada urgente. En una de las casas había ocurrido un crimen. La policía llega y uno de los vecinos está alarmado informando que a través de la ventana vio sangre y un cadáver. Rápidamente se constituye una escena del crimen, se rodea el lugar. Los policías pueden confirmar que mediante una ventana pueden ver el cuerpo de una joven tirado en el piso en medio de un charco de sangre. Cuando finalmente abren la puerta e ingresan, los paramédicos determinan que ese cuerpo ya no tiene vida. La sangre de hecho ya está casi seca, lo que representa que lleva ahí un par de días. Y sí, comienzan las investigaciones. Inmediatamente se toman fotografías de la escena, a diferencia de lo que pasó allá en Iowa, en donde ocurrió aquel crimen de la familia. Aquí nadie más entró. La casa se precintó completamente y comenzó la revisión detallada. Las autoridades determinaron que la joven había sido asesinada con un arma punzocortante. Había sido herida en varias ocasiones y finalmente había sido herida en el cuello. La muerte vino por pérdida de sangre, un shock hipovolémico. El atacante había abusado de la víctima. Siguieron adelante con la investigación y lograron encontrar evidencia de que el atacante había entrado por una ventana en una de las recámaras del fondo. Había ahí algo en particular. Después siguieron revisando la casa. Acto seguido aparece el esposo. Bueno, el novio. El novio era una persona que esa noche no se encontraba en el lugar. Las autoridades determinaron que el cuerpo tenía 2 días de haber muerto, pero esto se pudo confirmar porque la última vez que fue vista con vida fue el 23. La víctima era una artista plástica de 36 años. Su nombre, Karen Gregory. Y se acababa de mudar pocos días atrás a ese domicilio en donde compartiría la vida con su pareja sentimental, David Mackey. Mackey había salido la tarde del 23 a un congreso fuera de la ciudad, así que no estaba en el lugar y su coartada era completamente sólida. El sujeto no había estado allí y punto. Mientras están investigando, encuentran una pequeña nota en el auto. En el parabrisas del auto hay una nota que dice: pasé a verlos, pero no encontré a nadie. 7:15. No hay señales de vida. La persona que había dejado la nota es un amigo de la pareja. Su nombre era Peter Campbell. Las autoridades de inmediato acuden con él, quien revela que ese día, el día 23, ese 23 de mayo de 1984, había quedado con Karen Gregory de ir a cenar. Pero al llegar por ella, tocar la puerta, no recibió respuesta. A pesar de ver el auto ahí estacionado, no recibió respuesta, así es que dejó un papelito. Punto. Eran las 7:15 cuando abandonó el lugar dejando el papelito. Las autoridades comienzan a preguntar a los vecinos. Alguien vio, efectivamente, a Campbell estar en la puerta, tocar la puerta y poner el papelito. Alguien más lo vio llegar en un automóvil. Su coartada estaba bien, correspondía. Fue investigado a saciedad, pero no había ninguna evidencia que lo vinculara. Había por ahí un cabello o 2, pero no eran de él. Se revisaron sus antecedentes, estaba limpio. La policía estaba en una calle cerrada. Lo único que lograron fue algo aterrador, conseguir un testimonio aterrador. Al menos 12 personas habían escuchado el último grito de Karen. Durante el ataque, Karen había comenzado a gritar frenéticamente. 12 diferentes personas escucharon sus gritos y nadie tuvo la maldita ocurrencia de llamar a la policía ni de involucrarse en nada. Nadie intervino. Nadie hizo nada. Oían los gritos desgarradores de una mujer y nadie llamó a la policía.
Los agentes de policía, el detective a cargo del caso, se quedaron sorprendidos. ¿Cómo es posible? Oyes que tu vecina está gritando como loca y ni siquiera se te ocurre llamar al 911. Vaya, fue una decepción aquello. Finalmente, se cambia al detective a cargo. El nuevo detective encuentra algo. En una de las fotografías se puede observar una huella. Se procede nuevamente a la escena del crimen y efectivamente en el baño hay una huella de un pie descalzo. No es una huella de zapato, es un pie. Probablemente del atacante. Es decir, que el atacante, después de asesinar a su víctima, pisó la sangre y salió de ahí. Entró al baño probablemente para lavarse y después abandonó el lugar, pero había dejado una huella. Una huella de pie. No es lo mismo que una huella dactilar, pero sirve. Y sirve en la medida en la que haya alguien contra quien comparar. Deciden volver a revisar. Volver a preguntar puerta por puerta. ¿Usted qué vio? ¿Usted qué oyó? Justo enfrente de la casa donde estaba Karen Gregory, hay un vecino que es el jefe de guardia. En este barrio se arma una vigilancia vecinal, y el jefe de la guardia vecinal es un bombero. Es un sujeto de apellido Lewis, y es bombero, pero al mismo tiempo es el jefe de la guardia. Llegan a preguntarle de nueva cuenta si sabe algo. Y algo que les llama la atención es que su primera versión fue haber escuchado el grito y nada más. Pero en su segunda versión añade haber visto a alguien sospechoso, alguien parado abajo de un árbol. No lo había mencionado en la versión anterior, pero bueno, podía ser. Finalmente los policías arman un escenario en el cual pudiera haber un observador y un atacante, alguien que estaba cuidando que nadie llegara, pero ¿cuál sería el motivo? En esos casos en los que puede haber tanta coordinación tiene que haber una intención ulterior. Pero Karen no tenía enemigos, era una artista. Al momento de encontrar el cadáver tenía joyas puestas, había dinero en el bolso, no fue un robo. Había cosas de valor dentro de la casa, puesto que su pareja tenía algunos objetos caros que no fueron tocados. Ella misma tenía sus objetos. La agresión había sido una agresión de carácter sexual. Así es que algo no embonaba bien. Las autoridades siguen con sus pesquisas y el tiempo va pasando. De hecho, Lewis, el vecino de enfrente, es bastante conocido porque es amigo del detective que está llevando el caso. Es más, el detective fue su juez padrino durante la boda. La esposa del detective es muy amiga de la esposa de Lewis. Así es que se llevan bien, han estado en muchos asados, han compartido tardes completas jugando cartas, se conocen bien. Así es que, bueno, después de terminar la ronda y no tener ninguna evidencia, y que además nada de lo que estaba en la escena del crimen ligara con el supuesto atacante que podía ser Campbell, vuelven a interrogar. ¿Y sabe algo? El bombero vuelve a cambiar la versión, asegurando que él mismo se acercó a la ventana y vio el cadáver. No había dicho eso. Pero añade eso, que cuando vio que alguien gritaba, fue corriendo y vio cómo estaba el cadáver ahí tendido. Y eso lo añadió porque durante el segundo o tercer interrogatorio había dado detalles que solo podía haber sabido si hubiera estado allí. Lo que hizo sospechar inmediatamente a la policía. Su propio amigo, el detective, se dio cuenta que había añadido eso y cuando le dice, por fin, ¿estuviste o no estuviste? ¿Te acercaste? Y él dice que cuando oyó los gritos de la vecina, pero la vecina no había gritado. La vecina que se acercó y vio la sangre y el cuerpo, no gritó, fue directo a llamar a la policía. Había una contradicción. De nueva cuenta, lo vuelven a interrogar y vuelve a cambiar la versión, pero esta vez le toman una muestra del pie. Y resulta que la medida y los datos generales son los del pie. Lo arrestan y es sometido a nuevos interrogatorios y reconoce que entró a la casa, pero entró a la casa tratando de ayudar a la víctima, solo que se espantó. Pisó la sangre, sintió la sangre, entró al baño, volvió el estómago y después decidió salir y no meterse en problemas. La historia iba cambiando cada vez que la decía. Lo sometieron a pruebas de polígrafo, y las 2 pruebas de polígrafo falló.
Cuando le preguntaron si había estado en la escena del crimen, si había participado en el crimen, él dijo que no, pero la respuesta era al revés. Es decir, había fallado en el polígrafo. Se fue a juicio. El primer juicio fue muy complicado. No había una evidencia clara ni sólida. Por una parte, había pasado tiempo. De hecho, cuando entra a juicio han pasado más de 4 años de la muerte de Karen Gregory. Durante el juicio se sienta allí con su esposa y con su bebita cargándola, lo cual da mucha desconfianza a los jurados. Al final del día, todo esto transcurre y lo condenan. Cadena perpetua. Pero él apela y vuelve a apelar y siguió apelando y pidiendo clemencia porque él aseguraba que él no mató a nadie. No había un arma del crimen. No encontraron el arma homicida. No había ninguna huella que correspondiera plenamente y sin lugar a dudas. La huella del pie no es lo mismo que una huella dactilar. Pero con eso bastó para que lo enviaran a prisión. Desafortunadamente, el bombero Lewis murió en 2015 sin que se pudiera haber comprobado su inocencia. Hoy en día, una organización de la Florida dedicada únicamente a analizar perfiles genéticos de casos fríos que busca reivindicar a las personas que fueron acusadas falsamente, está haciendo un estudio muy complejo para demostrar si fue o no fue el atacante. Tenga en cuenta que en 1984, aun cuando se tomaran muestras de fluidos corporales, muestras de cabello, no había pruebas de ADN. No sé hasta hoy si ya esté resuelto o no. Finalmente, ¡pum!, el caso se cierra, este hombre es enviado a prisión. Hay silencio total. La pareja de Karen abandona el lugar y se muda rápidamente porque no quiere estar en este sitio. La casa se cierra. No se volvería a abrir sino hasta 1994. Durante 10 años la escena del crimen permaneció cerrada precisamente porque hubo sucesivas apelaciones y se requería una investigación profunda. Finalmente, cuando se desecha la última apelación, se ordena la venta del inmueble. La casa se vende. La primera persona que llega limpia aquello. Usted sabe que las manchas de sangre son muy necias. No suelen quitarse con facilidad, por lo que ordena volver a tallar la madera del piso. Es una casa de un solo nivel. Quitar completamente aquello y volver a barnizar por completo. Pocos días después vuelve a aparecer la mancha. Pocos días después comienzan a percibir diferentes sensaciones raras. De pronto, se oía una voz. Alguien que habla. No parecía ser una persona alarmada, simplemente alguien que habla. Y de pronto en la madrugada, ¡ah!, un grito horrendo que corta el aire y a levantarse corriendo a ver qué pasa. Pero afuera nadie lo ha notado. Es una repetición de lo que pasó allí. Este sitio parecía revivir el momento en el cual fue asesinada esta mujer, lo que daba una idea de que conocía al atacante, pero obviamente un relato de fantasmas no sirve para una prueba criminal. Pero parecía conocerlo, porque se oían palabras, como si 2 personas platicaran en la pequeña sala de estar en el living, y luego se oía el grito. Es raro. Pero luego también se escuchaban sonidos, cosas que caen. El momento crucial fue cuando en un cierto día, esta persona que ha comprado la casa, una mujer, se levanta, va al baño, abre la regadera, mientras se está poniendo la gorra para baño, se llena de vapor aquello y justamente detrás de ella está parada una mujer, con un rostro terrible, ensangrentado, por supuesto, viéndola. Esa mujer abandonaría el lugar en ese momento. La casa volvería a ser vendida en varias ocasiones. La última propietaria lo ha tomado con calma. Y lo ha tomado con calma porque entiende nuevamente que lo que está viendo no es algo que quiera dañarla. Por supuesto que hay gente que se ha quedado a dormir y ha salido corriendo, pero ella lo toma con filosofía y sabe que es una persona que está sufriendo. Mandó pintar el piso, mandó lijar, mandó lavar, mandó quitar. Aquello vuelve a salir. Optó por poner un tapete. Es la mancha donde estuvo el cuerpo tendido. Vuelve a surgir 20 veces aunque lo pintes. Así es que le puso un tapete. Con respecto al baño, sí. Si te quedas mucho rato viendo el espejo con el vaporcito va a venir. Por las noches se llega a oír eso, pero últimamente ha dejado de oírse el grito terrible.
Ya solamente se oyen murmullos. De pronto sientes que alguien pasa junto a ti. A veces escuchas los pasos de alguien que está caminando, pero no en alarma, como que el hecho de que la nueva habitante sea una persona tranquila y que toma con calma el asunto ha hecho que la propia presencia se sienta nuevamente en paz. No, no se ha ido. Parece que algo la detiene. Quizá el hecho de no saber si hubo justicia o no, el hecho de que quizá pudo haber habido alguien inocente que le costó la vida, porque fue a morir a prisión. Muchas voces aseguran que aquel bombero no solo no era el asesino, sino que simplemente era una persona que se puso muy nerviosa al momento de los interrogatorios y ante ese nerviosismo comenzó a decir cosas que no eran. Y por eso el polígrafo mintió. Quizá por eso sigue estando allí. Para aclarar, para tratar de arreglar. En muchos casos pareciera que esa es la intención, pero no lo sé. No lo sé de cierto. Yo solo he querido compartir con ustedes esta noche 3 historias de fantasmas y crímenes no resueltos. Buenas noches. Y que descansen en paz.